iba a comentar, que son los indicios de la economía. Escribía sobre ello esta misma semana en otros espacios de opinión. Primero que todo, buenos días a los integrantes de la mesa. Y buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Fíjense que dentro de la economía, como hay miles de datos que se publican cada semana, a veces es muy difícil seguirle el paso a todos y cada uno de ellos. Y dentro de cada dato, aún dentro, por ejemplo, del dato del Producto Interno Bruto, hay varias versiones, hay varias maneras de verlo. Pues se puede ver en comparación con el mes pasado, en comparación con el año anterior, en comparación desestacionalizado o estacionalizado, teniendo en cuenta otras variables. Entonces, aún dentro de un solo dato, hay varias perspectivas y eso alimenta. Siempre habrá, como he comentado aquí en este espacio en diferentes ocasiones, siempre habrá datos para alimentar ambos lados del debate, sobre todo cuando la economía se ve desde una perspectiva política, siempre va a haber datos a favor y en contra. En este caso, me gustaría retomar algunos datos que sí muestran indicios de la recuperación de la economía mexicana, que va en sintonía con la reapertura, ¿no? Pues claro que caímos en marzo del año pasado y vamos hacia adelante, vamos conforme se va progresando en la actividad de la pandemia y sobre todo en la vacunación, que es tan importante, pues ya empezamos a ver indicios de recuperación. Una de ellas siendo las ventas de empresas comerciales al por menor, aumentaron 3.6%, y las ventas de empresas comerciales al mayoreo también aumentaron un 2.6%, ambos datos en variación mensual. El dato del PIB se dio a conocer en el primer trimestre de este año, es decir, enero, febrero y marzo. La economía de México aumentó 0.8% en variación con el trimestre anterior, pero, y esto es lo que les comentaba, que si uno ve la economía desde una perspectiva política, bueno, pues diría, bueno, el PIB aumentó sí 0.8% en variación con el trimestre anterior, es una muy buena noticia, pero alguien más podría decir, aunque sigue siendo este Producto Interno Bruto 2.8% menor al mismo nivel con comparación al mismo trimestre del año pasado. Entonces, la economía no es una ciencia exacta, siempre hay que verla en su debido contexto. Cada dato debe ser teniendo en cuenta la perspectiva íntegra. El indicador global de la actividad económica también es otro dato, reflejó un aumento de 2.6% en marzo en comparación con febrero, es decir, una variación mensual. También mostró un avance de 0.4% en comparación a marzo del año pasado. ¿Esto qué significa? Que la actividad económica claramente está recuperándose en nuestro país. Y eso pues lo muestran, va en sintonía, Rafa, amigos, pues con los datos de la vacunación. Afortunadamente en México ya tenemos un nivel de vacunación arriba del 21% de la población mayor de 18 años con dosis de vacunación, 18.6 millones de personas vacunadas y 64% de esos 18 millones siendo con esquema completo y 36% siendo con medio esquema. Entonces vamos a ver qué sucede con esto de la economía de México. Hablemos rápidamente de la economía de Estados Unidos, puesto que pues se dio una noticia muy importante esta semana. El presidente Joe Biden dio a conocer su presupuesto fiscal, la propuesta que propone al Congreso de los Estados Unidos, siendo Estados Unidos uno de los países que más le ha inyectado dinero a su economía para enfrentar la pandemia. Son estrategias distintas, porque antes que todo sí me gustaría resaltar que no se puede comparar la economía de México con la economía de Estados Unidos. No se puede comparar la economía de Estados Unidos con la de Europa, ni la de China, y tampoco la de Canadá, a pesar de que son países muy similares. Entonces, cada país es distinto. Estados Unidos, en este caso, sí me gustaría abordar el tema, plantear sobre todo esta propuesta del presidente Biden, que uno pensaría que como Estados Unidos ya va progresando en el tema de la vacunación, pues que fueran a relajar esta cuestión de la agresiva política fiscal. Sin embargo, no es así. El presidente Joe Biden ha propuesto un presupuesto pues robusto, un presupuesto evaluado en 6 trillones de dólares.
1.52 trillones para el ejército, 17,000 millones de dólares para mejora de carreteras, otros 13,000 millones de dólares para la red de banda ancha de alta velocidad, miles y miles de millones de dólares que le están inyectando el presidente Joe Biden a la economía de Estados Unidos, y esto sin duda alguna pues crea también presiones inflacionarias que hay que tener en cuenta. La inflación es el aumento generalizado en el precio de los bienes y servicios y es el peor de los males para una economía. Estados Unidos, ustedes bien lo saben, amigos, pues ya envió el cheque de estímulo fiscal de $1,200 el año pasado. Después en diciembre volvió a enviar otros $600. Después en marzo de este año otros $1,400. Aquí la cuestión para mí es qué tanto es suficiente, hasta dónde llega esta intervención gubernamental, esta política fiscal agresiva. Y pues hay una cantidad impresionante de dinero en el sistema, en la economía de Estados Unidos, que hay que tener en cuenta y que puede representar también un riesgo muy importante, puesto que la deuda pública de Estados Unidos llegará a superar el 111% como proporción de su PIB, un nivel que alcanza Japón y otros países, pero Estados Unidos ya superó los 100% de su deuda pública como proporción de su PIB. Ahí queda el debate, güero. Vamos a ver qué sucede. La economía de México, la economía de Estados Unidos siguen progresando y sigue siendo el tema de la pandemia, pues el eje rector de la economía. Entonces, esa es la reflexión de esta mañana, güero. Te agradezco el espacio.